Periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Llegamos finalmente al viernes. Termina la semana, pero no por eso no tenemos nada para contar. Todo lo contrario, hay mucha info para contar porque ya volvió el trabajo en las comisiones. Comenzaron nuevamente a moverse las comisiones de manera telemática en el Congreso de la Nación. Hay novedades al respecto. Hay salud por contar, proyectos que andan dando vueltas. También hay proyectos que dan vueltas referido a la circulación interprovincial en este momento en donde, bueno, las provincias algunas cierran fronteras, otras las abren, otras tienen cuarentenas administradas. Hay mucha info para contar, nosotros se los vamos a detallar acá, pero antes los títulos. Comisión de Acción Social y Salud Pública. En la reunión se emitió dictamen al proyecto de ley sobre violencia de género. La iniciativa incluye todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente. Prevención y asistencia al maltrato y abuso infantil. La diputada Roxana Reyes propuso que se nacionalice la línea 102, que está en 17 de 24 provincias, y pidió también que se desarrolle una aplicación para que jóvenes y adolescentes puedan contar con indicadores que los asesoren si es que están pasando situaciones de violencia. Con urgencia se trabajó sobre el proyecto sobre la regularización de la situación legal de los clubes de barrio. El diputado del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, habló de su proyecto para que los clubes puedan pagar sus servicios, entendiendo la situación y los inconvenientes que se les presentaron. La violencia es un fenómeno mundial que hoy se profundizó por la pandemia. La diputada María Alejandra Vigo, autora de uno de estos proyectos, aseguró que están abordando la temática que se viene a instalar en la Ley de Protección de Género con las mismas convenciones internacionales y la misma Organización Mundial de la Salud. Ayer trabajó la Comisión de Salud, nosotros lo mostramos. Primero arrancó de manera conjunta con legislación general, luego estuvo a solas. Y hubo un dictamen que realmente es necesario y es urgente y refiere a incorporar la perspectiva de género y la asistencia a la violencia de género desde el punto de vista sanitario, ¿no? ¿Qué hacer con una mujer que acaba de sufrir un episodio de violencia y llega a un consultorio? ¿Cómo atenderla? ¿Cuánta prioridad necesita? ¿Cuál es el abordaje que debemos tener para estos casos? Y no va solamente desde lo físico en caso de haber sido agredida en esa instancia, va también por lo psicológico, por lo psiquiátrico, por un montón de atención que se considera urgente y pertinente para miles de mujeres que lamentablemente están bajo la otra pandemia que es la de los femicidios y la violencia machista. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Yedlin, el preside la Comisión de Salud, al respecto de este proyecto que, les repito, tuvo dictamen. Se trató la incorporación al PMO, al Plan Médico Obligatorio para las Obras Sociales Nacionales, de un protocolo de tratamiento y prevención de violencia de género, que es un proyecto de la diputada Alejandra Vigo de Córdoba, que también obtuvimos el dictamen. Ese proyecto requirió bastante correcciones, es difícil hacerlo a distancia, pero me parece que en ese sentido se trabajó muy bien y se obtuvo un dictamen consensuado. Y la última, la verdad, me pareció, era el tema del suero equino que ustedes mencionaban. Había 5 dictámenes acerca de resoluciones. Así también es importante por ahí explicar que además de leyes, la Cámara de Diputados también saca a veces resoluciones, que no son leyes, que no van a la Cámara de Senadores para ser promulgadas, sino que simplemente son expresiones de la mayoría de la Cámara, que, por ejemplo, el beneplácito por un premio que se había dado, o considerar de importancia nacional la producción de vacuna anti-COVID en la Argentina, o la importancia de la elaboración del suero equino. Y ahí empezó el problema porque había 2 diputados, una diputada Aparicio, que había traído, que lo teníamos de giro en nuestra comisión y lo teníamos para darle el ok al dictamen, pero había otro diputado que había presentado un proyecto muy parecido antes
y que esa, lamentablemente, no le habían dado giro a salud. Claro. Entonces, en realidad pasa por un tema que ustedes dicen, bueno, ¿qué cambia, digamos, que esté? No, bueno, pero para los diputados ser autor de una declaración es una cosa importante y se entiende, yo lo entiendo al diputado Berizo. Lamento que no hayamos tenido la posibilidad y lo que nos hemos comprometido es que la semana que viene, cambiando el giro, si viene a salud, nos hemos comprometido a darle también dictamen a su proyecto para que cuando vayan al recinto se junte con el otro de Aparicio y tengan los dos el mérito de haber tenido la idea de haber hecho esta declaración. El proyecto que tuvo dictamen ayer, que pide incorporar al programa médico obligatorio la perspectiva de género y la asistencia a la violencia de género, fue redactado por la diputada de la UCR, Vigo. Vamos a escuchar sus palabras. Ustedes saben que en esto, en el abordaje de la atención de la salud, abordándola en lo que hace a la violencia de género, en realidad lo he experimentado sobre todo el sector público, que es lo que nosotros estamos como cerrando ese círculo, haciendo universal esta atención de la salud a partir de incluirlas en lo que se denomina el PMO, el Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales, y de la medicina privada, las que conocidas como prepagas. ¿Por qué digo esto? En general en la Argentina, de los últimos datos, más del 60% de las personas en este país están cubiertas tienen la cobertura médica de obras sociales o de la medicina prepaga. Quiere decir que hay un 40%, para ponerlo en términos de números redondos, que es la que se atiende en el Estado. Entonces nosotros acá estamos abordando esta misma temática que viene a instalar la Ley de Protección de Género, las convenciones internacionales y la misma Organización Mundial de la Salud en esta otra parte del sistema de salud argentina. Concretamente, nosotros hoy la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ha dictaminado por unanimidad este proyecto que incluye precisamente eso, es decir, incorporar en el programa médico obligatorio de las obras sociales nacionales bajo un protocolo el abordaje integral de las personas víctimas de violencia de género en la cobertura total e integral de prácticas preventivas y terapéuticas, incluyendo las terapias médicas, las psicológicas, las psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y todo lo que pertinentemente se considere. Claro. Lo decía muy claro la diputada Alejandra Vigo de Córdoba Federal. Este proyecto fue aprobado por unanimidad, eso también es importante rescatar, para que todas las obras sociales puedan incorporar a través del programa médico obligatorio toda terapia que sea también preventiva y que se destine también a la asistencia de todas las personas que sufren violencia de género. Vamos a ampliar sobre este tema. Lamentablemente lo que está pasando en el mundo y acá nos merece realmente ir a discutir integralmente, por ejemplo, el sistema tributario. Yo no estoy de acuerdo en discutir más parches, en más agregados, más discusiones mediáticas que suenan lindas, como si fuera una especie de Robin Hood. Yo esas discusiones me parece que no están acordes a la situación que vivimos. Yo quiero dar en serio el debate cómo modificamos el sistema tributario de Argentina, que es una maraña de impuestos, con un toque muy regresivo. Y creo que desde ese lugar tenemos que sentarnos en una mesa con especialistas en el tema y discutir a fondo y cómo salimos con una propuesta respecto al sistema tributario y previamente cómo discutimos quizás otro de los temas que la política no discute, que es qué Estado queremos, qué Estado que se ha duplicado o triplicado en algunos casos provinciales o municipales y que presta cada vez peores servicios. Yo quiero un Estado presente, defiendo al Estado, pero me parece que nos debemos esas discusiones. Si no las damos es como... yo siento que tenemos roto el tendón de Aquiles y la política sigue discutiendo el corte de cejas. Hay discusiones que realmente hacen falta dar. Y nosotros con Monzó, con Frigerio, lo venimos planteando hace mucho tiempo. Y vemos que cada vez, lamentablemente, el gobierno tiende a extremarse más, tiende a agrietar cada vez más la política argentina. Y no vamos a poder tener, si sigue con esa dinámica que se inicia en el gobierno, más allá que existe en la oposición también, actores que tienden a buscar también esa especulación electoral, que es la grieta. Me parece que nos vamos a desviar cada vez más de lo central
Y yo siento que la gente no está en la grieta. La gente está buscando respuestas concretas a tantos problemas que tenemos hoy, más todo lo que venimos arrastrando, y en ese margen es donde nosotros realmente queremos discutir. Retomamos la información referida a este dictamen que tuvo ayer la Comisión de Salud y Acción Social, que refiere a la asistencia a las personas víctimas de violencia de género en el PMO. Estamos con Mariana Carvajal, una de las voces expertas en lo que respecta a género. Mariana, hola, buen mediodía, ¿cómo estás? Contanos, bueno, la verdad, este dictamen es una buena noticia, ¿no? Increíble que hasta antes no se haya considerado esto en el programa médico obligatorio. Sí, es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque es cierto que cuando una mujer que ha sufrido violencia se va a atender a un centro de salud, de una obra social o de una prepaga, tal vez pide sesiones psicológicas, pero sabemos que tienen un tope, ¿no? Se te acaban, tenés Claro. un número de sesiones por año habitualmente. Y estas problemáticas generalmente demandan más tiempo. Y creo que acá me parece que hay 2 o 3 temas importantes para señalar. Por un lado, que se aborde la problemática de la violencia machista como un problema de salud pública, ¿no? Y que es un problema de salud pública y que las secuelas que puede dejar, no son solo físicas, muchas veces también tienen que ver con la salud psíquica, Sí. sobre todo. Entonces, que el PMO haga la cobertura integral de todo el paquete de lo que significa. Pero me parece más importante aún que una vez que esto se establezca, ahora va a pasar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, debería exigirse que en los centros de salud, ya sean públicos como de las prepagas y de las obras sociales, haya equipos interdisciplinarios preparados. Claro. Pero además que todo el personal médico esté capacitado para detectar. A veces una mujer llega con una problemática, por ejemplo, una quebradura. Bueno, que el médico que la atiende, el traumatólogo, esté capacitado también para detectar si la mujer va acompañada tal vez por quien la agredió, para leer esos signos. eso no dicho, claro, que permita que después el centro de salud la pueda acompañar, se pueda conectar en un momento que ella pueda hablar y que reciba un abordaje integral. Que ese abordaje integral en el centro de salud también incluya un asesoramiento legal, por lo menos el primer paso, para que ella sepa qué puede hacer. Claro. Y creo que esto tiene que ser parte de este paquete que ahora, bueno, se discutirá en presupuesto y Hacienda, pero mirando la problemática en términos integrales, ¿no? No es solo unas sesiones psicológicas o, la herida que pudo tener por un golpe en la cara, ¿no? O otro tipo de lesión, sino que entendamos que la problemática de género es una problemática de salud pública y que deja secuelas que deben ser abordadas por un equipo interdisciplinario en forma integral que esté capacitado. Imagínate que te toca un psicólogo que no entiende nada de esto. Tenés 2 problemas. Exactamente. Recién decías la importancia de un grupo interdisciplinario que pueda asistir, detectar a una mujer en esa situación de violencia. Así como la ley Micaela se encarga, ¿no?, de los funcionarios de los 3 estamentos, quizás es hora también de un refuerzo en la formación de los profesionales de la salud, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, un médico clínico atienda a una mujer en situación de violencia y esté acompañado de una terapeuta, que el médico clínico, ya sea en ausencia de ese compañero terapéutico o no, también pueda tener las herramientas para abordar la psicología o la situación vulnerada en la que llega la mujer. ¿Se evaluó sobre esa chance de formación de los profesionales de la salud, Mariam? Mira, Maga, sabes que este es un reclamo desde hace muchos años, que la perspectiva de género entre en las carreras universitarias, en Derecho, que entre en psicología, en medicina. Medicina es una de las más resistentes, te diría, a nivel de lo que son las carreras. Y es fundamental lo que vos señalas, porque todos los profesionales tienen que estar preparados
para poder detectar el maltrato infantil también, ¿no? No solo el pediatra, sino cuando hay un niño que llega a una guardia con un golpe, ¿no? Entonces me parece que lo que vos señalás es clave, y esto tiene que tomar la posta el Ministerio de Educación, las provincias, quienes le dan el visto bueno a los programas, a las currículas de cada una de las carreras para exigir, si estamos mirando esta problemática, que sabemos que es grave y sabemos que el Estado, el país, tiene un compromiso frente a los organismos internacionales, frente a sus propias leyes, para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres y personas que la sufren, entonces es clave que también obliguemos a las universidades, incluida la de periodismo, ¿no? Las carreras de comunicación, a que empecemos a trabajar desde la formación también, ¿no? Que esto no venga después, que es cierto que la ley Micaela es fundamental, pero es para los que ya salieron de la universidad seguramente. Exacto. Aprovechemos ese espacio de formación para abrir las cabezas y que este conocimiento esté incorporado a estas currículas. Me encanta. Ojalá, Marian, te agradezco muchísimo por tu palabra, como siempre. Un placer para nosotros escucharte. Un beso grande y nos vemos la semana próxima. Buen fin de semana. Igualmente, Marian. Bueno, la verdad que muy interesante este abordaje. Me gustó mucho este planteo que nos decía nuestra compañera, ¿no? De que en todas las profesiones se pueda tener la capacidad o las herramientas para detectar la violencia infantil o la de género y demás. Es lamentable, ¿no? Pero bueno, mientras siga existiendo la violencia, qué bueno que desde un maestro hasta un médico, hasta un funcionario, hasta un periodista pueda tener los anteojitos puestos para poder detectar este tipo de situaciones. Nos vamos a correr de tema, aunque no tanto, porque vamos a hablar de lo que es el abuso infantil y el maltrato infantil. ¿Por qué? Porque Reyes estuvo hablando en comisión sobre la necesidad de nacionalizar la línea 102, que es una línea de asistencia a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están también con sus derechos vulnerados. No todas las provincias la tienen en este momento. Escuchamos qué nos dijo. Nosotros trabajamos la primera mitad del año con lo que nosotros consideramos que era una urgencia, que era la campaña de prevención y asistencia en todo lo que tiene que ver con el maltrato, el abuso infantil y las restantes vulneraciones de derechos. Y por esto proponíamos que se nacionalizara la línea 102. Sabemos que la línea 102 está en 17 de 24 provincias y además pedíamos que se desarrollara una aplicación para que los jóvenes, los adolescentes, que de pronto no utilizan otros medios, pero sí muchísimo el tema de las aplicaciones y el teléfono, pudieran contar con una aplicación al modo de la 144, que también la tiene, donde tuviera una serie de indicadores o una encuesta inclusive que les permitiera saber si estaban siendo víctimas de una situación de violencia, de abuso o de microviolencia. Avanzamos con un despacho favorable en la Comisión Conjunta de Familia y Comunicación y logramos la aplicación y la campaña de comunicación masiva, que es un avance, lo cual pasó en el Senado y ha tenido despacho favorable también de la Comisión de Población y la Comisión de Comunicación del Senado, con lo cual está pronto, si pasa la Comisión de Presupuesto, a que se pueda tratar en el recinto en el Senado, y esto sería, la verdad, que un avance. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque aún en este momento, en tiempos de aislamiento, que no hay colegio, que no hay clubes, que no están todos aquellos operadores o aquellos que están cerca de los niños, niñas y adolescentes y pueden ver un golpe, una cara triste, enterarse de lo que están viviendo, probablemente están viviendo con sus agresores o con quienes los vulneran, y es importante que se desarrollen estos mecanismos, ¿no? Ya estamos en comunicación con el diputado José Luis Ricardo, porque por un proyecto que él mismo presentó que insta a que se pueda habilitar la movilidad interprovincial en este momento, pero no para cualquier persona en cualquier situación, sino
con un protocolo específico, dadas situaciones específicas. Sabemos que se viven cuarentenas administradas en distintas provincias, que hay fronteras abiertas, fronteras cerradas, que a veces pasan tiempos intermitentes en donde sí te dejan pasar, en donde no. Hubo casos en donde familiares han querido acompañar a sus personas queridas en momentos críticos y no han podido ingresar a las provincias. Y también hay otros familiares y otros trabajadores que necesitan, en medio de esta pandemia que ya lleva bastante tiempo, poder pasar a otras provincias. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si reflejé más o menos el espíritu del proyecto que usted plantea. Sí, buenas tardes. La verdad que los hechos que fueron de dominio público nos impulsaron a presentar dos proyectos. Uno de resolución instando al Poder Ejecutivo Nacional que intervenga en la situación de límites interprovinciales, y la otra un proyecto de ley para garantizar que el derecho a circular se pueda conciliar inteligentemente con las prevenciones sanitarias, pero nunca aceptando medidas que son ilegales, arbitrarias, claro, ni cavar una zanja, ni poner un bordo de tierra, ni impedir cuestiones del derecho, a visitar a sus familiares. Y afortunadamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación hoy ha tomado dominio público ante diversos amparos, muchos de ellos de la provincia de San Luis y Córdoba, por ejemplo, la Asociación Fomento Rural de Vicuña Maquena, la Asociación Civil de Transportistas de Achira, la Sociedad Rural de Río Cuarto y otras, y familias, por ejemplo, María Sol Borges contra la provincia de San Luis, una madre que quiere visitar a su hija que vive con su padre en la provincia, tiene el derecho a hacerlo y se la quiere confinar forzosamente en un centro de confinamiento, como le llamo yo, que no es el lugar que ella elige, que la provincia de San Luis le quiere imponer por 14 días. Ante eso la Corte ha pedido que en el término de 72 horas, las provincias, todas las provincias que son varias, entre ellas San Luis, Formosa, hay casos entre Corrientes y Chaco, se pronuncien inmediatamente y den las explicaciones de por qué, pongan en conocimiento de la Corte qué medidas se han tomado, cuáles son los funcionarios que lo han hecho y por qué razones están, que expliquen las razones por las cuales están restringiendo ese derecho constitucional sagrado, como sería el de la libertad de elegir a dónde uno va, en este caso incluso hacer la cuarentena preventiva para el caso de una madre por razones humanitarias o por razones del propio derecho que tienen los ciudadanos de no estar confinados en un lugar contra su voluntad, o el derecho de cortarle la ruta, una ruta nacional, por ejemplo. Y en ese sentido, diputado, por ejemplo, ¿qué establece este proyecto? Por ejemplo, si yo quisiese ir a Jujuy y al entrar ahí a visitar a mi familia que está en una situación que lo amerita, ¿dónde hago la cuarentena o no hago cuarentena? ¿Qué establece el proyecto? No, acá está ocurriendo, para entender lo que establece el proyecto, está ocurriendo que los gobernadores, incluso a veces algunos intendentes, están tomando medidas absolutamente irracionales, excesivas, lesivas de los derechos. Por ejemplo, si alguien entra con un COVID positivo, doy el caso de la provincia de San Luis porque además yo mismo soy víctima de esto y lo estoy reclamando, pero lo reclamo por los ciudadanos. Si uno entra a una provincia con un COVID positivo, hay provincias donde lo quieren confinar en un hotel forzosamente. Entonces, hablo con un análisis de COVID negativo, quiere decir que la persona no tiene COVID, sería bueno que hiciese sería bueno, aconsejable y hasta debiera hacer una cuarentena preventiva, pero en su casa, en el lugar donde elige estar, no forzosamente en la casa de quien fue a visitar. Que prácticamente un lugar de detención, ¿no? O a su propia casa, a lo mejor si en el caso, o en el hotel que elija, si elige un hotel. Bien, el proyecto de ley entonces era muy claro en el sentido de que en relación al derecho constitucional de circular en las rutas nacionales, que ninguna provincia ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan imponer restricciones más allá que las literalmente establecidas en los decretos nacionales que se han dictado y que han limitado la movilidad. Es decir, cuando hubo una cuarentena obligatoria hubo una limitación del derecho a desplazarse, pero por un decreto nacional que luego fue refrendado por el Congreso, que es el Congreso de la Nación, o eventualmente un decreto, como en este caso del presidente de la Nación, refrendado por el Congreso, es la única institución de la República que puede regular ese derecho o limitarlo, pero nunca un gobernador ni un intendente. Bueno,
lo que decía el proyecto es que no se puedan, que las medidas sean medidas de orden nacional, como es el derecho a circular. No es que hay un derecho a circular en una provincia y otra en otra. Entonces, el proyecto planteaba esto, que ninguna provincia pueda hacer cosas en exceso de lo que ya está establecido. Exacto. En términos sanitarios y en términos de restricciones a la circulación. Bien. Con eso ordenamos Bien, y damos bien. una coherencia a la circulación en toda la República. Quedó no hay muy ninguna clarito. medida, Exactamente. claro, no hay ninguna medida sanitaria que diga que del Ministerio de Salud que diga que un gobernador tiene el derecho de mandar a una persona contra su voluntad a un hotel o a un lugar de residencia que no es el Lo que comprendo, dice. lo comprendo. Y esto es lo que está en Diputado, discusión. le agradezco mucho. Es un tema muy interesante y para profundizar seguramente lo vamos a seguir haciendo a lo largo del día. Yo me quedé sin tiempo. Le pido disculpas y le agradezco, Bueno, obviamente. Celebramos la intervención de la Corte en una cuestión que tiene que ver con los derechos fundamentales. Gracias, diputado. Bien, nosotros llegamos al final, volando, viernes. Algunos ya tienen la dicha de decir buen fin de semana. A otros nos quedan unas cuantas horas de trabajo, pero lo hacemos muy contentos y muy agradecidos. Gracias por estar. Esto es DTV Noticias. Nos vemos el lunes. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad.